Ok, bien. Voy a hacer esta sesión tipo webinar en donde vamos a hablar acerca de la simulación Monte Carlo para hacer análisis de riesgos, específicamente en lo que está relacionado pues a variables de costos, ¿sí? Así que pues empecemos. Mi nombre es Víctor Ariza Flores, soy ingeniero civil y vengo trabajando últimamente en muchos temas vinculados a análisis de riesgo con modelado cuantitativo, ¿sí? La Biblia, para aquellos que tengan una idea, es un documento bastante antiguo que tiene diversas versiones. Y pues en su versión en Reina Valera y versión La Palabra hablaban un poco ya sobre el tiempo y el azar. Conceptos que están muy vinculados posiblemente a los términos de probabilidad, ¿sí? Entonces, ya desde tiempos muy antiguos se tenían en cuenta que las probabilidades, el azar, podían influenciar en determinados eventos. Para introducirnos en esto es importante hablar acerca de lo que es la simulación Monte Carlo, que es diferente al método Monte Carlo, no es lo mismo, y también de la simulación mediante el hipercubo latino. ¿Por qué es importante introducir esto? Porque si bien es cierto, el método Monte Carlo es ampliamente utilizado, la forma en la que se trabaja y se menciona en este taller, en este webinar y en muchos otros lugares, hace referencia a la simulación Monte Carlo, que no es exactamente lo mismo que, eh, que el método Monte Carlo, ¿sí? Entonces, como simulación Monte Carlo y método Monte Carlo no son lo mismo, hay que conocer qué es la simulación Monte Carlo exactamente y qué es la simulación del hipercubo latino. Pero lo importante es que conozcamos cuál es el tipo de simulación que más utilizamos. Vamos a ello. Básicamente las ideas de los conceptos de una simulación Monte Carlo es obtener pues una gráfica parecida al de una campana de Gauss, a partir del cual en un programa, este es un extracto de un programa, el @RISC, que es muy utilizado para poder hacer simulaciones de Monte Carlo, es poder extraer los valores más probables o a determinadas probabilidades cuáles son los valores de una determinada variable, ¿sí? Que puede ser costo, tiempo u otra variable. No necesariamente tiene que ser una de estas dos. Pero, pues, @RISC y muchos otros modelos van a utilizar el método de simulación Monte Carlo o del hipercubo latino para poder procesar estas simulaciones de Monte Carlo. El día de hoy, en este webinar, no vamos a usar RISC. Eso lo hicimos en un taller anterior. ¿Sí? Si gustan, lo pueden ver, está en YouTube. Luego se los comparto el link. ¿Sí? Pero, pues el día de hoy vamos a usar el software XLRISC. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este programa en realidad es un plugin, el XLRISC. Pues ustedes lo pueden descargar gratuitamente de internet, lo pueden instalar. Es bastante parecido a los comandos de @RISC. Entonces, si alguien tiene alguna base de @RISC o simplemente no tiene una base en esto, pues puede empezar y el lenguaje es bastante similar, ¿sí? Lo que sí tiene @RISC es que tiene una muy buena plataforma, es bastante comercial y por ahí que al ser una herramienta más robusta puedan hacerse más cosas. Pero empecemos hablando de los métodos de simulación. Monte Carlo es un método que elige de forma aleatoria números dentro de un intervalo de valores que principalmente van desde 0 hasta 1. El 0 representaría un 0% y el 1 un 100%, pero estos valores de forma decimal van a definir una determinada probabilidad aleatoria, la cual se introducirá en Monte Carlo para poder hacer los cálculos. Quiere decir que Monte Carlo escoge números aleatorios. Se pueden escoger de diversas formas. Monte Carlo va a tomar principalmente métodos computacionales para poder generar esos números aleatorios, pero los hará a su gusto y preferencia, y la práctica establece que pues Monte Carlo tiende a utilizar los métodos que conllevan a tener números centrales, ¿sí? Básicamente, casi siempre tenemos números que están muy pegados al centro de los valores. Entonces, como que en el camino nos hemos ido desanimando exactamente de utilizar Monte Carlo,
porque aparentemente pues nos estaría introduciendo un poco de sesgo, ¿no? Un poco de prejuicio al cálculo. ¿Qué hacemos para evitar esos problemas? Pues utilizamos la simulación del hipercubo latino, la que nos va a permitir a nosotros poder introducir estratos y dentro de esos estratos poder escoger valores de forma aleatoria por cada uno de esos estratos o segmentos también. Entonces, de esta forma podemos estar un poco más tranquilos de que el método del hipercubo latino va a procurar que la elección de números aleatorios sea dentro de todo el rango y posiblemente sea mucho mejor distribuida que la del método Monte Carlo. Ahora, alguien diría, pero entonces, ¿por qué le llamamos simulación Monte Carlo y no le llamamos método Monte Carlo? Porque el método Monte Carlo sí es un método que trabaja con elección de números aleatorios. Bueno, resulta que pues Monte Carlo suena bastante bonito y entonces método no tanto, mejor suena simulación y exactamente no es la simulación de Monte Carlo, pero es la simulación del hipercubo latino, pero es una variante de la simulación Monte Carlo, es como decir, esto es un Monte Carlo mejorado, ¿sí? Cuando uno hace estos cálculos en @RIS o en otro software, ya por defecto vienen configurados con el método de simulación del hipercubo latino. Sin embargo, en @RISC uno puede configurarlo para que trabaje con el método de simulación Monte Carlo. Ahora, en el software de XLRIS, nosotros vamos a trabajar directamente ya con hipercubo latino, pero sí quiero que sepan que, pues básicamente la idea de trabajar con estos métodos de simulación es poder apuntar a que nosotros tengamos alternativas, acciones para poder generar números aleatorios que son los que finalmente construyen la probabilidad de elegir. Sin embargo, las variables que nosotros vayamos a introducir en el comportamiento de determinadas variables pueden seguir funciones de distribución de probabilidad. Hasta aquí alguien me puede decir, bueno, no pensé que fuera a haber tanta matemática en esto. Pues los conceptos de probabilidad que se utilizan para hacer una simulación Monte Carlo solo son los estrictamente necesarios en el ámbito de la probabilidad. Sin embargo, para hacer análisis de riesgos cuantitativo, pueden llegar a utilizarse herramientas un poco más robustas, un poco más complejas, que pues se materializan así debido a la necesidad de cada problema o de cada proyecto en particular. ¿Qué es una función de distribución de probabilidad? Es la forma en la cómo se comporta la variable. Por ejemplo, la función normal, que es la función o más conocida como la campana de Gauss, es una función matemática que permite ver la distribución de probabilidad de un conjunto de elementos que persiguen específicamente esta forma, ¿sí? Y es que, por ejemplo, si uno escogiera estudiar la mayoría de los fenómenos de la naturaleza, posiblemente se encuentra que la función de distribución normal es la que mejor puede llegar a definir el comportamiento de las variables, pero no es la única. Podríamos tener un escenario en donde, por ejemplo, utilicemos una función de distribución uniforme, en donde todas las variables suelen tener no necesariamente el mismo valor, pero sí, pues un comportamiento bastante similar. Y así como esa, podríamos tener una serie de funciones de distribución de probabilidad, dentro de las cuales posiblemente en gestión de proyectos, en ingeniería, podríamos estar utilizando la función normal, la función PER o también llamada beta-PERT, ¿sí? La función triangular, la función uniforme y en algunas ocasiones, en particular la función log normal, ¿sí? En menores ocasiones, la función gamma, la función Weibull u otras, como por ejemplo la binomial o la Poisson, ¿sí? Entonces, para poder hacer un análisis de riesgos hay que tener una base, obviamente, de probabilidad, pero pues también el operador puede trabajar con estas funciones de distribución de probabilidad, entre las cuales hay características de cada función para cada uno de estos escenarios que vamos a tener. De hecho, no son las únicas, pero posiblemente en ingeniería específicamente y en construcción nos puedan interesar la que hemos ido mencionando hace un rato.
Posiblemente las dos distribuciones que más nos puedan importar y que son más aplicables al ámbito de la construcción, de la ingeniería civil, son la distribución triangular y el otro es la distribución PERT, ¿sí? La distribución triangular pediría que al menos ustedes tengan tres parámetros: el mínimo, la moda y el valor máximo. Cuando hablemos de la moda, pues también podríamos tomarlo como el valor más probable, ¿sí? Y el valor máximo. Esto se puede replicar a muchos escenarios de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora usted terminará un vaciado? Pues posiblemente lo acabe a las 8. Lo más probable es que lo acabe a las 9, pero no creo que me pase de las 11. Y entonces usted puede definir esos tres valores, ¿no? 8, 9 y 11, y a partir de estos tres, establecer un valor de probabilidades simulando, ya dijimos, con hipercubo latino, ¿no? Que es una variante de Monte Carlo. ¿Cuál es la hora más probable que usted tenga con determinados niveles de probabilidad? ¿Sí? Entonces, con una función triangular puedo establecer con tres valores una serie de distribuciones de probabilidad que me permitirán a mí construir mi simulación. La otra es la distribución PERT, que como ustedes se dan cuenta en la figura es algo más curviado. También utiliza tres valores, el mínimo, máximo y la moda, pero aquí pues tiene una curvatura más suave y curiosamente pues es menos extrema. Esta posiblemente es la distribución que más utilicemos para el modelado de costos y de tiempos, y de alguna forma u otra es la que ha ido ganando más tiempo. En el tiempo ha ido ganando más popularidad, ¿sí? Para introducirnos un poco a los conceptos de riesgos, vamos a ir hablando, esto posiblemente puedan verlo también en el anterior video que se hizo en YouTube y que pues, en un rato lo comparto. Se hablan acerca de los momentos en el análisis de riesgos. Específicamente, hay varios tipos de momentos. Los momentos más importantes son los de ubicación, momento 1, momento 2 de dispersión y momento 3 los que estén relacionados a la forma. Hablemos primero de los momentos de ubicación. Pues el primero de ellos es el promedio, el otro es la mediana, el otro es la moda y uno menos utilizado es el percentil. Rápidamente les hablaré de ellos. El promedio es una herramienta bastante popular y es muy utilizada para poder predecir o simular cuál es el valor que tendremos nosotros a partir de un conjunto de datos. Por ejemplo, si alguien trae, pues, no sé, pensemos, una manzana, otra persona trae dos manzanas, otra tres, otra cuatro y otra cinco, se podríamos pensar que en promedio todas las personas tienen aproximadamente tres manzanas, ¿no? No es una regla general, pero pues lo utilizamos el promedio, la media, para poder pronosticar cuál es básicamente el valor más probable que tendremos. Sin embargo, el promedio, la media, tiene un pequeño problema y es que si se generase un valor extremo, entonces automáticamente esto distorsiona, ¿no? Automáticamente nosotros pasaríamos a tener que el promedio en este escenario sería el 4 y pues si ustedes lo analizan, no necesariamente hay valores entre el 4 y el 10. Para eso, pues podríamos trabajar también con la mediana, que posiblemente sea uno de los elementos en estadística y en probabilidad a los que más nos podamos guiar porque pues está en el centro con un 50% de los datos arriba y otro 50% abajo. Y entonces si sucediera el mismo problema que hay hace un rato, pues no se ve tan afectado por los valores extremos. Otro valor es la moda, pero pues pueden haber casos en que tengamos diferentes modas o simplemente no hayan modas. Luego, hablando de los percentiles, esto sí es importante hablarlo, se utilizan en diferentes tipos de análisis, también lo utilizamos en la optimización estocástica, que eso es materia para otro webinar en otro momento, cuando ustedes ya tengan tal vez más tiempo y de repente pues hayan podido practicar más en esto. Pero los percentiles sí nos van a ayudar, al menos en ingeniería trabajamos con un 5% de error y entonces nos interesan los valores que estén al percentil 95, ¿sí? Luego tenemos los segundos momentos, que son aquellos que nos da la dispersión, y dentro de ellos tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Es importante estos momentos porque de alguna forma u otra pueden describirnos el comportamiento de una curva, y entonces en un perfil de riesgo nosotros podríamos tener que una curva más empinada, pues va a tener menos variación. Alguien podría pensar que la punta significa un mayor valor. No, no, significa que ese valor tiene una mayor probabilidad. No significa nunca que tenga un mayor valor. Entonces, posiblemente cuando las curvas estén más arriba, alguien le da temor y dice, este valor se ve peligroso. No es así. En estas curvas de perfiles de riesgos,
lo que más nos va a importar es que los lados de la curva estén lo más cerca posible para que la variación de los posibles valores que nosotros tengamos, sean tiempos, sean costos o sea la variable que sea, pues estén en un rango más pequeño y es decir, sea más fácil para nosotros poder establecer, ¿sí? Establecer, vamos a ponerlo por aquí de repente con una pluma, establecer valores que están solamente en este rango, ¿no? En cambio, cuando tenemos una curva más achatada, el rango de valores puede estar en un rango mucho más amplio y entonces aquí se nos hace más difícil pronosticar, se nos hace más difícil establecer cuál es el valor más probable y entonces aquí el riesgo podría ser mayor. Entonces, con mayor empinamiento o mayor nivel de curtosis, para hablarlo técnicamente, significaría una curva más apropiada en cuanto a riesgos que una curva achatada, ¿sí? Sigamos, entonces para eso tenemos el rango, obviamente pues entre el rango sea mayor, pues a mí también me va a preocupar porque pues los valores mayor y menor están bastante separados. Es como que usted vaya a una tienda y desee comprar algo y le digan, oye, lo que usted va a comprar está entre $100 y $2,000. Entonces usted pues, probablemente se preocupe porque no sabrá cuánto irá a costar el presupuesto de lo que usted necesite comprar. Luego tenemos la varianza, que es una pues, fórmula y una expresión matemática estadística que nos permite saber qué tan dispersados están los datos con respecto a la media. Luego tenemos la desviación estándar, que también lo utilizamos bastante para poder medir el riesgo y también nos da una dispersión respecto al promedio. Entonces ya les había hablado que las curvas más empinadas con mayor nivel de curtosis, entonces son de bajo riesgo y las de más achatadas son de alto riesgo. El tercer momento es el sesgo y entonces aquí básicamente nos preocupamos en ver hacia dónde va la curva. La curva común normal con curtosis apropiada y centralizada tiene valores de media, mediana y moda pues iguales y entonces la curva está pues bastante bien distribuida para ambos lados. Cuando tenemos una curva, ¿sí? Hacia la derecha, entonces tenemos que la media es menor que la mediana y esta menor que la moda, ¿sí? No está mal, no está mal, pero pues el comportamiento de cada una de estas va a significar una mayor también dispersión de los datos. Luego tenemos, por ejemplo, una curva hacia la izquierda y entonces aquí la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda, ¿sí? Entonces esto también puede significar algo bastante interesante y es que si nosotros trabajáramos con un valor de error al 5%, es decir, con una probabilidad al 95%, posiblemente los valores ya prácticamente se han consolidado a ese nivel, ¿no? Ya no existe mucha variación que posiblemente en una curva hacia la derecha nos pueda significar uno que otro problema, ¿no? Entonces, esto también puede llegar a ser bastante relevante para nosotros. Entonces, las curvas que tengan un valor de kurtosis, que es una herramienta estadística, una expresión matemática que define el comportamiento de la curva, va a definir que un perfil de riesgos, que es una curva de distribución de probabilidad, con una kurtosis mayor a 3, entonces estaríamos hablando de que tenemos una curva leptocúrtica. Si tenemos kurtosis que es igual a 3, entonces sería mesocúrtica, y menor a 3 sería plata. Porque sí, se me fue el audio por un ratito. Discúlpenme. Voy a proyectar lo que es mi Microsoft Excel, en donde vamos a trabajar con el software. Ok, sí, bueno, se me fue un ratito el audio. Y aquí vamos a empezar a trabajar con el software XL Risk, ¿sí? Yo les voy a compartir ahorita el
el link donde ustedes pueden bajar el XLRisk, ¿sí? XLRisk, ustedes lo pueden descargar de ahí. Es súper intuitivo, la página está en inglés, pero es súper intuitivo. Pueden descargarlo y pueden instalarlo como un complemento. Si gustan, aquí mismo les muestro cómo instalarlo. Ustedes van a archivo, más opciones, se van a... Creo que no se puede ver no se puede ver, mejor comparto mi pantalla. A ver, permítanme. Mejor compartamos toda la pantalla. Entonces, ahora creo que sí podrán ver que doy archivo, más opciones, se van a complementos. Cuando ustedes hayan descargado el archivo del XLRIS, tendrán que darle a ir, pondrán examinar, irán a descargas, ¿sí? A descargas, y pues donde ustedes hayan descargado tendrán un archivo como este, ¿no? Que está en el formato XLAM, ¿sí? Ustedes le dan a abrir, se carga, le dan el check, le dan a aceptar, ¿sí? Y se abrirá un formato como este, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a introducirnos rápidamente en el uso del software XLRisk, ¿sí? Pero pues les voy a explicar un poco en qué consiste esta plantilla. Esta plantilla es un presupuesto con 3 partidas muy sencillas: acero, encofrado y concreto. El acero es una partida con un metrado de 50.000, el encofrado es una partida con un metrado de 12.000 y el concreto es una partida con un metrado de 408. Sin embargo, nosotros, ¿sí? Cuando trabajamos aquí en Perú, en otros países puede haber otra realidad, pero aquí trabajamos en Perú, vamos a trabajar con unos precios unitarios, los cuales se construyen con pues diferentes análisis. Yo he hecho una estructura, ustedes podrían tener otra, este archivo también yo lo voy a compartir. Y entonces ustedes, ahora sí, voy a compartir mejor mi Excel para que ustedes lo puedan ver bien. Ustedes pueden tener el formato donde quieran, pues en realidad XLRIS se acomoda a lo que ustedes tengan, ¿sí? Entonces aquí tengo los análisis de precios unitarios, podría ser más o menos, este es un ejercicio meramente académico. Y aquí están los precios, ¿sí? Entonces, tengo los precios unitarios y si multiplico metrados por precios, tendré los costos parciales para cada partida, teniendo un costo directo de 1.132.000 soles, ¿sí? Voy a anotarlo por acá, este número voy a anotarlo por acá porque luego cuando hagamos las simulaciones posiblemente lo vaya a perder y todo lo demás, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Si bien es cierto, estos son los valores de los metrados que yo tengo, ¿sí? 50.000, 12.000 y 408, puede a mí sucederme que yo tenga, vamos a ponerlo acá, 408, podría sucederme que yo en realidad crea que estos valores oscilan entre 3 valores cada uno de ellos, ¿sí? Yo les he puesto que está a un nivel de porcentaje, el valor mínimo, ¿sí? Mínimo, ustedes recuerdan lo que les mencioné hace un rato, pues podría ser el 95% de cada uno de esos valores. Podría tener luego el valor más probable, ¿sí? Más probable, o la moda, y luego el valor máximo, ¿sí? Yo acá he definido que son porcentajes, pero ustedes podrían definir directamente números, ¿sí? En otras literaturas conocemos como los valores pesimista, más probable y optimista, ¿ya? Vamos a ponerle la tilde para no perder la costumbre. ¿Por qué es importante conocer cada uno de estos? Porque posiblemente si usted mañana quiere hacer una simulación Monte Carlo, ojo que necesitará 3 tipos de valores. Si usted tiene uno solo, usted no se preocupe. Usted estos valores los tendrá que asumir. ¿Y qué valores serán? Por ejemplo, le hice hace un rato a usted un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que durará, pues, en llegar a tal lugar? O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me tardaría yo en hacer la obra? Entonces, de repente en mi cronograma yo tengo 360 días calendarios. Sí, tengo un año, pero luego de haber hecho un análisis profundo, tengo un calendario optimista y un calendario pesimista. Mi calendario pesimista podría ser que yo me tardo más tiempo y mi calendario optimista podría ser que yo lo acabo en menos tiempo. Si tengo en costo, entonces yo podría tener un presupuesto de 1.000.000, pero, ¿sí? Si yo fuera pesimista o fuera optimista, puede llegar a variar cuáles son esos escenarios que yo podría llegar a tener, ¿no?
en donde tendría unos valores un poco menores y unos valores un poco más altos, ¿no? Entonces, esto en realidad está basado en sus valores estimados de ustedes y cada uno podría tener diferentes valores. No es una regla general que sea 5% abajo, 5% arriba. Lo siguiente es que usted debe escoger entre una función PERT o una función triangular. Nosotros, para efectos prácticos en esta sesión, vamos a escoger una función PERT, ¿sí? Que también trabaja como la función triangular con tres valores. ¿Qué es lo que sigue? Si usted tuviera el software @RISC, que pues eso es parte de un video que lo tenemos en YouTube, ¿sí? Y que de hecho pues ahorita lo voy a ir buscando. Pero si usted tuviera el software @RISC, que es un software muy comercial, posiblemente podría usted pues hacerlo. Sin embargo, este programita del XLRISC, de alguna forma u otra, puede llevarles a usted a que trabaje con las fórmulas en Excel, pues tal cual usted debería trabajarlas en un Excel, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros vamos a trabajar esto meramente con Excel. Entonces, ¿cómo se trabaja con la función? Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Vamos a desaparecer estas de acá que yo he hecho y vamos a trabajar aquí con ocultando estos valores, ¿sí? Vamos a ocultarlos y vamos a trabajar directamente con estos valores. Yo sé que en mi acero, pues mi metralla es 50.000, encofrado 12.000 y concreto 400. Sin embargo, yo he definido pues algunos valores, ¿sí? Eh, valores que me pueden servir. Vamos a ponerlo mínimo y acá máximo. Mínimo y máximo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, y aquí es lo importante, esto es algo que solamente se hace con XLRISC. Entonces, aquí vamos a poner RISC y vamos a poner PERT, ¿sí? Aquí, ustedes, si pulsan en donde da función f de x, le va a permitir escoger entre tres valores. Entonces, voy a volver a activar mi pantalla para que ustedes puedan ver todo lo que vamos a lograr con esto, ¿sí? Entonces, me regreso por acá, ¿sí? Me regreso por acá. Entonces, ustedes dan RISC PERT y se les va a abrir, pues, un cuadrito para que ustedes puedan escoger esos tres valores, que serían el 47.500 el mínimo, la moda o el más probable los 50.000 y el máximo el 52.500, ¿sí? Y ahí se acaban, no es necesario llenar el CORMAT, porque eso sería una matriz de correlación, eso puede ser materia de otro webinar. Y pues entonces nosotros podríamos escoger entre estos valores, ¿no? Risk PERT. A ver, vamos a... Un ratito. Vamos a... Vamos a... Vamos a dejarlo aquí. ¿Ya? Entonces, así tendríamos nosotros el risk PERT entre estos tres valores, ¿sí? 47.500, 50.000 y 52.500. Lo mismo para el valor L5, M5 y N5. Y luego lo mismo para el valor L6, M6 y N6, que son los valores mínimos y máximos de cada uno de estos. Lo que usted tiene que hacer luego es correr estos mismos valores, ¿sí? Con el modelo de simulación, que en este caso vamos a hacer con el software XLRISC, ¿sí? Entonces, yo puedo simular una primera vez, escogiendo aquí el dado, que significa Show Samples, y por ejemplo, esto acaba de simular solo una vez, ¿sí? Y lo que ha hecho entonces el programita es escoger entre estos valores por única vez uno que esté dentro de este rango. Por ejemplo, aquí escogió 50.349.31, que está entre el más probable y el optimista. Y es que lo que hace la simulación de Monte Carlo es que cuando usted le da tres valores, escoge dentro de estos rangos, ¿sí? Un posible valor con el cual obviamente tendré un nuevo metrado que por ese precio me dará otro costo. Entonces, en esta simulación,
a mí me resultó que el presupuesto me costaría un poco menos, pero no necesariamente me va a pasar a mí lo mismo, ¿sí? Miren, en esta otra simulación me salió un poco más, ¿sí? Y así podría pasármela yo lanzando el dado muchas veces y los valores me saldrían diferentes, ¿sí? Obviamente, pues esto no es la idea de un Monte Carlo. La idea de un Monte Carlo es correrlo muchas veces y a partir de esas muchas corridas, obtener un posible valor basado en la estadística de muchos datos. Entonces, Monte Carlo a ustedes les permite calcular una cantidad diferente de iteraciones, ¿sí? Sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí pueden ver mi pantalla, estoy seguro que sí. Entonces, ustedes van a poder correr esto con el software de XLRX, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nosotros, voy a descubrir estos valores para poner mis datos, ¿sí? Y entonces empezaré a correr con primera vez una cantidad de 1000 iteraciones, ¿sí? Esto que yo hice dadito por dadito, ahora lo haré miles de veces y procesaré los datos con esas miles de veces, ¿sí? Entonces, pues empecemos. Démosle en run y entonces el software va a empezar a cargar, pues, las 1000 veces, ¿sí? Uf, 1000 veces. 1000 veces, no les miento. Vamos bajando con esto y tendré las 1000 veces. Ahí está, corrió 1000 veces, ¿sí? El punto es que me dirá en cada valor, pues, qué valor le salió de cada uno. Eso posiblemente no me importe y esto en otros programas no te lo dan. Pero, pues, tengo posiblemente lo que más me pueda importar, que serán el valor min, la media, ¿sí? La mediana, tendré, pues, valores mínimos y valores máximos. Y entonces voy a ir colocando en este cuadrito que les mostré hace un rato, cuáles son esos valores y luego, pues, los iremos estudiando. Mínimo, máximo, media, que es este, min, ¿sí? Y calcularé también el valor al 95% de certeza, ¿no? Que esto lo podré obtener de los percentiles y pues es este valor, ¿no? El 95%. Entonces, si todos me siguen, si todos me siguen, yo estoy seguro que todos me siguen, entonces yo tendré que de este metrado y estos precios, con este presupuesto, lo mínimo que me va a salir de las 1000 iteraciones es, pues, ¿cuánto? 1 millón, vamos a poner lo que acá es 1000. 1000 iteraciones. 1000 iteraciones, ¿sí? Tendré pues 1091 como mínimo, 1132, un poquitito, un sol más que el presupuesto determinista, el presupuesto hecho con números fríos, y como máximo 1.177.000. Si me voy a la gráfica, porque esto me da gráficas, ¿sí? Pues tendré una especie de curva S para diferentes valores percentiles. Y pues efectivamente yo veo que para ciertos valores ya como que se empieza a mejorar o estabilizar el comportamiento, ¿no? Y pues aquí tendría mi curva tipo campana de Gauss, que no es tan atractiva como que las que les mostré hace un rato, porque pues de alguna forma u otra solamente he hecho sobre 1000 iteraciones, ¿no? Y entonces, pues, ustedes se dan cuenta de que el valor máximo, ¿no? Si lo saco por acá, pues solo me ocurrió 2 veces, ¿no? De las 1000, 2 veces. Entonces, así como que este valor, ustedes, pues, podrían decir, este valor va a ocurrir pocas veces, muy pocas veces. Si yo quiero trabajar con un 5% de error, el 95% de certeza, posiblemente este presupuesto me cueste 1.154.000, que si yo quisiera restarlo con respecto al presupuesto original o presupuesto determinístico, tendría unos 22.000 soles, ¿no? Eso podría determinar mi contingencia en este escenario, que sería de más o menos un valor, ¿no? Que yo lo podría calcular por acá con respecto al valor del costo directo. Si alguien gusta, le puede sacar mañana gastos generales y utilidad y pues también puede calcular más, ¿no? Por ahora solo he previsto que estas 3 partidas puedan variar, pero mañana podríamos también determinar una variación con respecto a los precios unitarios y para eso podríamos escoger otros comportamientos, ¿no? Tomar, por ejemplo, una función normal, ¿sí? Y tener que usar la media y la desviación estándar, que eso es algo que, por ejemplo, sí hice en el último video y que ahora les voy a compartir el link. Entonces, esto me salió con 1000 iteraciones, aproximadamente un 2% de
posible contingencia solo por variación de metrados. Ojo que los precios, los insumos también pueden variar, ¿sí? Y pues yo podría hacer mi cálculo ahora para más, para más iteraciones, claro que sí. Podría hacerlo de repente para 5.000 iteraciones y podría correr, ¿sí? Podría correr, obviamente se va a demorar un poco más, ¿sí? Se va a tomar su tiempo y pues también me saldrá y entonces podría recurrir pues a hacer exactamente lo mismo que hace un rato, ¿no? ¿Dónde está? Podría escoger el valor mínimo, podría escoger el valor medio, podría escoger el valor máximo, ¿sí? Máximo, que es este, y podría escoger el percentil al 95%, ¿no? Entonces voy a ver acá cómo varía, ¿no? Meto un poquito más. Entonces, como que mi contingencia de repente a más simulaciones se me hace un poco más precisa, ¿no? Entonces acá ya estoy cerrando en el 2%. Pero tampoco es que haya variado mucho. Yo podría estar hablando tranquilamente de un 2% de contingencia solo por variación de metrados. Mañana, si ustedes quieren, podrían plantear un mismo escenario en donde trabajamos, ¿sí? Con un risk de otro tipo, ¿sí? Arroba risk binomial, un uniforme, o podríamos estar trabajando con un risk normal, ¿sí? Un risk normal para poder establecer, ¿no? Los valores y tendríamos que tener, por ejemplo, la media, y podría tener un insumo como el alambre, ¿sí? Y podría tener la desviación estándar del precio de ese alambre, y que podría ser, por ejemplo, 20 céntimos, ¿no? Y entonces podría yo estar hablando ya de una función en la que incluso el precio del alambre me podría variar, ¿no? Esa podría ser la situación, en donde el precio del alambre, me cambie un poco, ¿no? Y entonces yo, si ustedes lo analizan, aquí en el XL Risk, ¿sí? Miren, si ustedes lo analizan, el precio del acero ahora también me cambia, ¿no? Los metrados ya sabían que cambiaban, pero ahora pues también me puede cambiar el acero, ¿no? Y lo puede hacer cambiar muchas veces más, ¿sí? Pero por ahora solamente lo hemos trabajado con 1.000 iteraciones y 5.000 iteraciones. Yo podría volver a correr esto, obviamente se va a tardar un poquito más, ¿sí? Y pues me va a salir pues otra vez el cálculo con Monte Carlo, ¿no? Y entonces, obviamente estos valores ya me cambiaron. Ustedes deben recordar, el de hace rato era 2%, no los fijé. Y entonces, solamente por esa posibilidad de que el alambre pueda cambiar su precio con una media de 4.52, con una posible desviación de 20 céntimos, miren, ya cambió en 5.000 iteraciones de 2% a 3.26%. No todos los insumos tienen por qué cambiar, no todos, pero pues si yo sé o tengo datos de que algunos están muy inestables o muy volubles, pues entonces lo podría colocar, ¿no? El operario, el oficial, el peón posiblemente no cambien, o sea, eso es estable para un año, ¿no? Pero, pues los materiales sí podrían tener su variación. Entonces yo podría corregir acá 5.000 iteraciones más variación del acero, ¿no? O variación de los materiales, en fin. Y entonces empiezo a razonar que pues entre más posibilidades haya que un elemento varíe su costo, entonces mi contingencia puede llegar a ser mayor, ¿sí? Estos señores no lo hice para el escenario de risk, o sí lo hice, está en el video que les voy a compartir si es que ustedes están atentos hasta el último minuto, pero pues la esencia es poder hacer esto, ¿sí? Bien, entonces, si hasta acá hay alguna duda, pues yo encantado de hacérselas llegar, pero pues en gran parte es esto. Y lo que prosigue ahora es algo que también hice y pues que de alguna forma espero que les sirva a la mayoría, que es que puedan trabajar con eh, la inteligencia artificial, que es el chat GPT, para que puedan hacer también una simulación de Monte Carlo, ¿no? Y entonces vamos a hacer esto mismo, ¿sí? Esto mismo que hemos hecho, acero, encofrado y concreto, pero lo vamos a hacer ahora con una inteligencia artificial. Y entonces nosotros vamos a entrar acá a ChatGPT.
¿sí? Y le vamos a decir primero un prompt en el que le vamos a decir que él es un ingeniero civil, especialista en análisis de riesgos y que va a calcular una simulación de Monte Carlo, ¿sí? Va a calcular una simulación de Monte Carlo y lo hará con estos datos, ¿sí? Con todos estos datos y pues, listo, que lo haga y que nos cuente cómo le va. ¿Qué opinan? O sea, lo mismo que estaba hace un rato en un Excel, ahora él lo está haciendo, pero con la inteligencia artificial, que es algo que ustedes pueden acceder si es que ustedes están googleados, ¿no? Solamente que los valores han cambiado un poquito, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Y entonces, pues, debería poder calcular y hacer algo como esto, ¿sí? Que también es lo mismo y entonces, por ejemplo, a mí acá me ha salido, ¿sí? No son los mismos metrados, por ahí he cambiado uno que otro. Que, por ejemplo, para este escenario sale 1.163.000, ¿no? Y me parece que acá lo hizo con más simulaciones, lo hizo con 10.000, ¿no? Los valores son un poquito diferentes. Por ejemplo, acá el concreto son 400 y creo que yo puse 408 o algo por ahí. Los precios los subí un poquito más, un poquito menos, pero también puede hacer lo mismo. Y esto es algo muy importante, yo puedo trabajar en un entorno de Google Colab, ¿sí? Es donde puedo trabajar con un Python y reciclar este código que ha hecho la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? La inteligencia artificial en algún momento puede tener algún pequeño problemilla en la interpretación de los datos, así que yo siempre les voy a recomendar que ustedes revisen que esté trabajando con los datos que ustedes le hayan dado, ¿no? En este caso, pues vamos a nosotros a correr lo mismo que hizo, ¿sí? Lo mismo que ha hecho y le damos acá play. Vamos a darle por acá el play. Obviamente se va a tomar un tiempo, pero lo va a hacer, ¿sí? Y ahí está, pues exactamente lo mismo, ¿no? Y por acá están los valores que no necesariamente tienen que coincidir con lo que hizo ChatGPT, ¿no? ¿Por qué? Porque a ChatGPT le salió 1.163.000 y a mí ahorita al Google Colab le ha salido 1.164.000. Entonces no significa que esté mal, o sea, puede ser que en las simulaciones me salgan diferentes valores, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? Pues de la cantidad de iteraciones o simulaciones que yo haga. Entonces alguien diría, entonces no hagamos 10.000 simulaciones, sino hagamos 1.000.000 de simulaciones. Aquí puede llegar a haber un problema y el problema es que pues me puede faltar máquina para hacer toda esa cantidad de simulaciones o igual se puedan hacer pero tarde tiempo y entonces uno puede operar en el código porque el código es bastante amigable y yo pueda decir, oye, vamos a hacerlo con 20.000 simulaciones para ver si el valor ya se ha estabilizado y posiblemente yo cuando lo corra, sí, pues me sale de nuevo 1.163.000. Entonces, tranquilamente para este escenario de este ejemplo que yo he hecho con este archivo Excel que yo he hecho, pues ya podría decir que es 1.163.000, ¿no? Los metrados son pues un poquito diferentes al caso que vimos, ¿no? Pero pues están en esa línea, ¿sí? Entonces, esto que he hecho está para un caso de un presupuesto. eh, Planteo hacerlo en un siguiente webinar para un cronograma. Y entonces, de alguna forma, poder compartir un poco lo que venimos haciendo en cuanto a simulación Monte Carlo, ¿no? Entonces, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado lo que hemos hecho el día de hoy. Voy a compartirles en un segundo. Voy a compartirles el link, ¿sí? De lo que hemos hecho la vez anterior. Estoy seguro de eso. Es este de acá, yo se los comparto ahorita por el chat. Y ustedes podrán ver lo que hicimos la vez pasada. Lo de Google Colab lo hicimos también. Y también lo hicimos, pero con @risk, ¿sí? Que es un programa muy comercial, que ustedes podrían adquirir una licencia. Pero si no lo tienen, pues pueden trabajar con el XLRisk y pues pueden trabajar tranquilamente. Obviamente, @risk es un programa mucho más robusto y es un programa que yo sí les recomiendo para que ustedes puedan
puedan hacer más prácticas. Si ustedes por ahí quieren resolver alguna duda, no duden en contactarme, en escribirme y yo con gusto de poder compartir un poco más con ustedes. ¿Sí? Eso sería todo de mi parte, señores. Ha sido muy provechoso este tiempo y espero que les haya gustado lo que les he traído el día de hoy. Nos vemos. Cuídense todos. Chao, chao.